La lluvia golpeaba los ventanales del Palacio de Miraflores con una insistencia casi profética. Nicolás Maduro observaba las gotas deslizarse por el cristal, trazando caminos aleatorios que convergían y se separaban como destinos inciertos. Tenía 45 años y acababa de ser nombrado canciller. El poder real, sin embargo, se le antojaba todavía lejano, una promesa difusa al otro lado de una cortina que no terminaba de descorrerse. «Ministro Maduro», la voz de su asistente lo sacó del trance. «Su cita de las 9 está aquí». «¿Qué cita?». Nicolás frunció el ceño. Su agenda no registraba nada. «Una tal señora Espainal. Dice que es sobre arquitectura financiera para tiempos extraordinarios». Nicolás no reconoció el nombre, pero algo en la formulación de la frase activó su curiosidad. En aquellos días, Venezuela nadaba en petrodólares y audacia ideológica. Cualquier cosa parecía posible. La mujer que entró en su despacho desafiaba cualquier clasificación sencilla. Aparentaba unos 60 años, aunque su mirada sugería décadas adicionales de experiencia acumulada. Vestía un traje gris de corte europeo, discreto, pero evidentemente caro. No traía maletín ni portafolio, solo un sobre de Manila que depositó suavemente sobre el escritorio. «Ministro», dijo con un español impecable pero de acento indefinible. «Soy Silvia Espinal. Le agradezco que me reciba sin aviso previo. Las mejores conversaciones suelen ser las que no constan en actas». Nicolás estrechó su mano. El apretón fue firme pero no dominante, calculado. «¿A qué debo el honor?». Silvia sonrió con una mezcla de calidez y distancia profesional. «A la clarividencia. Mi familia ha observado con interés los desarrollos políticos en su país. Creemos que están ustedes construyendo algo significativo. Y creemos también que todo proyecto transformador necesita aliados que comprendan la diferencia entre ruido y música. Su familia se dedica a la continuidad», interrumpió Silvia con suavidad. «Llevamos 3 generaciones facilitando que ciertos procesos históricos lleguen a término. Financieros, políticos, industriales. No somos ideólogos, ministro. Somos ingenieros de posibilidades». Nicolás se reclinó en su silla, estudiándola. Había conocido a suficientes especuladores y oportunistas como para detectarlos. Esta mujer era diferente. Hablaba con la serenidad de quien no necesita convencer porque ya sabe. «¿Y qué posibilidades ven ustedes aquí?». Silvia abrió el sobre y extrajo una única hoja. Era un organigrama complejo, lleno de nombres, empresas, fechas. «Vemos un país con la mayor reserva de petróleo del planeta, un liderazgo carismático con voluntad de desafiar el orden establecido y una ventana de oportunidad geopolítica que no se repetirá. Pero también vemos fragilidad estructural, dependencia de un solo hombre, poca profundidad institucional, enemigos pacientes». «Suena a análisis de riesgo», dijo Nicolás, sintiendo una mezcla de fascinación y recelo. «Lo es, pero también a oferta. Mi familia puede ayudarles a construir lo que ustedes llaman socialismo del siglo XXI, de manera que sobreviva a las tormentas que vendrán. A cambio, solo pedimos lo que siempre pedimos: participar en la construcción, discreta, estructuralmente, sin protagonismo. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué Venezuela?». Silvia se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo la lluvia. «Porque, ministro Maduro, ustedes están dispuestos a hacer lo que otros solo discuten. Porque su comandante tiene la voluntad de romper moldes. Y porque mi abuelo nació a 50 kilómetros de aquí, en un pueblo que ya no existe. Esto también es personal». Nicolás sintió un escalofrío que no supo identificar.
Había algo hipnótico en esta mujer, en su mezcla de pragmatismo y misticismo, de análisis frío y pasión contenida. Tendré que consultar esto. Por supuesto. Hable con quien necesite hablar. Investíguenos, dentro de lo que sus capacidades permitan. Nos volveremos a encontrar, ministro. De eso puede estar seguro. Cuando Silvia Espinal salió del despacho, Nicolás se quedó mirando el organigrama. Reconoció algunos nombres: bancos suizos, empresas navieras panameñas, fondos de inversión en paraísos fiscales, pero había otros que no le decían nada. Códigos, referencias a operaciones cuya naturaleza solo podía intuir. Marcó el número directo. 3 tonos. Comandante, soy Nicolás. Necesito contarle algo extraño que acaba de pasar. Los Espinal no figuran en los libros de historia porque la historia la escriben quienes buscan gloria. Ellos buscaban permanencia. Todo comenzó con Shmuel Espinal, un judío sefardí que llegó a Venezuela en 1924, huyendo de las convulsiones de Salónica. No vino solo. Trajo contactos, métodos, una red comercial que se extendía desde Esmirna hasta Casablanca. En Maracaibo, mientras otros inmigrantes abrían tiendas de telas, Shmuel comprendió que el futuro de Venezuela se escribiría en negro: petróleo. No tenía capital para competir con las grandes petroleras, pero tenía algo más valioso: la capacidad de conectar mundos. Facilitó los primeros contratos entre compañías americanas y terratenientes locales. Organizó la logística para equipos que otros no sabían cómo transportar. Cobró comisiones modestas que, acumuladas, se convirtieron en fortuna. Su hija, Abram, fue más ambiciosa. Estudió en Londres durante la Gran Depresión y regresó con una comprensión profunda de cómo el dinero fluye cuando las estructuras políticas colapsan. Durante la Segunda Guerra Mundial, ayudó a familias judías europeas a transferir activos a América Latina. Cobró por el servicio, sí, pero también salvó vidas. La moralidad, aprendió, rara vez es simple. En los años 50, durante la dictadura de Pérez Jiménez, Abraham consolidó la filosofía familiar. El verdadero poder no está en gobernar, sino en ser indispensable para quien gobierna. No importa la ideología: dictadura militar, democracia clientelar, revolución bolivariana. Todos necesitan 3 cosas: capital, discreción y memoria institucional. Silvia perfeccionó el modelo. Estudió en Georgetown, trabajó brevemente en el Banco Mundial, cultivó contactos en Moscú durante la distensión, en Beijing durante la apertura, en Tel Aviv durante los acuerdos de Camp David. Cuando regresó a Venezuela en 1975, ya no eran simplemente una familia rica, eran un hub, un punto de encuentro para intereses que no podían encontrarse abiertamente. El petróleo les dio riqueza, pero la información les dio poder, y el poder, bien administrado, les dio invisibilidad. Silvia Espinal madre, la matriarca, sostenía una taza de té en el balcón de un apartamento en Ginebra que no figuraba en ningún registro oficial. Tenía 82 años y una lucidez que avergonzaba a personas 30 años más jóvenes. Su hija Silvia Jr., la que había visitado a Maduro, esperaba su veredicto. ¿Y bien?, preguntó la anciana. ¿Qué viste? Ambición, lealtad genuina al comandante, pero también hambre propia. Es más inteligente de lo que aparenta en público. Y más inseguro. La inseguridad es útil. Los seguros son impredecibles. ¿Cree en el proyecto? Cree en pertenecer a algo más grande que él mismo. No es lo mismo, pero puede funcionar. La anciana asintió lentamente. Tu abuela Abraham me enseñó que hay 3 tipos de líderes: los que buscan poder para enriquecerse, los que lo buscan para transformar el mundo y los que lo buscan para nunca volver a sentirse pequeños.
Los primeros son vulgares, los segundos peligrosos, los terceros son moldeables. Y Maduro es un tercero bajo el hechizo de un segundo. Cuando Chávez desaparezca, y desaparecerá, la biología es inexorable. Maduro se encontrará en un trono que no sabe ocupar. Ahí es cuando nos necesitará de verdad. Silvia Jr. contempló el lago Lemán, sus aguas serenas ocultando profundidades insondables. Vale la pena. Venezuela es un polvorín. Podríamos perder mucho. Su madre sonrió con esa mezcla de afecto y condescendencia que reservaba para las preguntas ingenuas. Hija, llevamos 80 años en Venezuela y hemos sobrevivido a dictaduras, democracias, golpes de Estado y revoluciones. No porque apostemos a ganadoras, sino porque entendemos que en el largo plazo todas son transitorias. Nosotros no. La pregunta no es si vale la pena. Es si podemos permitirnos no estar ahí cuando se reparta el futuro. Entonces, seguimos adelante. Seguimos, pero con precaución. Chávez es un genio político, un estratega nato. Maduro es otra cosa. Tendrá que ser construido. Y la construcción de un líder es el arte más delicado que existe. Hugo Chávez llevaba 3 semanas muerto cuando Nicolás Maduro volvió a ver a Silvia Espinal. Esta vez fue él quien solicitó el encuentro. Se reunieron en una quinta en La Lagunita, propiedad de un empresario portugués que convenientemente estaba de viaje. Nicolás llegó sin escolta, en un vehículo sin identificación. Silvia ya estaba allí, acompañada por una mujer de unos 40 años, de belleza severa y mirada analítica. Mi hija Isabela, presentó Silvia, doctora en Economía Política por la Sorbona, maneja la división de estrategia de largo plazo. Nicolás asintió brevemente. Estaba demacrado, con ojeras profundas. El peso de las últimas semanas lo había envejecido años. Necesito ayuda, dijo sin preámbulos, con una franqueza que sorprendió incluso a las Espinal. Gané las elecciones, pero por un margen ridículo. Hay sectores del chavismo que me desprecian. La oposición huele sangre. La economía está en caída libre. Y yo no soy él. Silvia e Isabela intercambiaron una mirada breve, cargada de comunicación silenciosa. No, dijo Silvia con gentileza. No lo es, pero eso no es necesariamente malo. ¿Cómo puede decir eso? Nicolás se pasó la mano por el cabello. El comandante era un titán. Yo soy un conductor de autobús que aprendió a leer discursos. Isabela habló por primera vez. Su voz era fría, pero no cruel. Presidente Maduro. El comandante Chávez fue un líder carismático excepcional. Eso significa que construyó un sistema político centrado en su persona. Ahora ese sistema tiene que funcionar sin él. Eso requiere arquitectura institucional, no carisma. Requiere redes, no solo retórica. Requiere ingeniería. Y ustedes pueden darme eso. Silvia se inclinó hacia adelante. Podemos darle 3 cosas. Primero, acceso a liquidez cuando sus fuentes tradicionales se agoten. El petróleo no bastará y sus aliados tradicionales tienen sus propias crisis. Segundo, canales de comunicación con actores que oficialmente no pueden hablarle. Tercero, inteligencia real sobre qué están planeando sus enemigos internos y externos. ¿A cambio de qué? Acceso, respondió Isabela. No control, no propiedad ostentosa. Acceso preferencial a sectores estratégicos. Minería, telecomunicaciones, logística. Concesiones estructuradas de manera que parezcan parte de su proyecto político. Nadie sabrá que estamos ahí. Nicolás se levantó y caminó hacia la ventana, repitiendo inconscientemente el gesto que Silvia había hecho 6 años atrás en su despacho. ¿Por qué debería confiar en ustedes? No debería, dijo Silvia con brutal honestidad. No nos conoce, no sabe realmente quiénes somos.
Pero aquí está la verdad, presidente. Ahora mismo no tiene muchas opciones. Los cubanos lo asesorarán políticamente, pero no tienen recursos. Los chinos invertirán, pero exigirán garantías que eventualmente lo estrangularán. Los rusos jugarán su propio juego. Nosotros solo queremos lo que siempre hemos querido, que Venezuela siga funcionando de una manera o de otra, porque cuando un país colapsa completamente todos pierden. Hubo un silencio largo. Afuera, un turpial cantaba con indiferencia a los dilemas humanos. ¿Y si digo que no? Isabela respondió. Entonces le deseamos suerte genuinamente y nos retiramos. Encontraremos otras oportunidades en otras geografías. Siempre las hay. Pero usted se quedará solo en un laberinto que no conoce, con enemigos que sí lo conocen a usted. Nicolás cerró los ojos. Pensó en Chávez, en sus últimas conversaciones, en la mirada del comandante cuando le dijo, «Te lo encargo». Pensó en la patria que habían soñado juntos, en las misiones sociales, en la dignidad recuperada de los pobres. Pensó también en su propia mortalidad, en la posibilidad de fracasar, de ser recordado como el que desperdició el legado. Cuando abrió los ojos, había tomado una decisión. Quiero que quede claro algo. Yo creo en la revolución bolivariana. Creo que estamos del lado correcto de la historia. Si ustedes piensan que pueden manipularme para desmantelar eso, se equivocan. Silvia asintió con seriedad. No buscamos desmantelar nada, presidente. Buscamos preservar lo que se pueda preservar mientras ustedes navegan aguas imposibles. Habrá momentos en que nuestros consejos no le gusten. Habrá decisiones que le parecerán traiciones a sus principios. Pero le prometemos esto. Nunca lo expondremos públicamente. Nunca lo abandonaremos en medio de una crisis y siempre le diremos la verdad, aunque duela. Isabel añadió, y hay una regla absoluta. Esto no existe. Oficialmente no nos conoce. Nuestras interacciones serán siempre denegables. Si alguna vez tiene que sacrificarnos para salvarse políticamente, lo entenderemos. Es parte del contrato implícito. Nicolás extendió la mano. Entonces, tenemos un acuerdo. Silvia la estrechó. Isabela produjo un teléfono encriptado de su bolso y lo puso sobre la mesa. Solo tiene un contacto guardado. Úselo solo cuando sea absolutamente necesario. Alguien responderá siempre en menos de una hora. Cuando Nicolás salió de la quinta, llevaba el teléfono en el bolsillo y una sensación de alivio mezclada con inquietud en el pecho. Había cruzado un umbral. Ya no estaba solo, pero tampoco estaba completamente acompañado. Se había aliado con sombras que prometían protegerlo, pero cuyos verdaderos motivos permanecían opacos. En el coche, de regreso a Miraflores, se preguntó si Chávez habría hecho lo mismo, y se dio cuenta de que nunca lo sabría. Los años siguientes fueron un baile complejo entre crisis y supervivencia. La devaluación llegó como era inevitable. Nicolás llamó por el teléfono encriptado pidiendo proyecciones de impacto social, formas de minimizar el daño sin perder el control de la calle. La respuesta fue clínica: implementar simultáneamente con aumento salarial a sectores estratégicos, militares, empleados públicos, identificar chivos expiatorios externos creíbles, sanciones estadounidenses, guerra económica, controlar productos básicos mediante programas como los CLAP para mantener lealtad de base, permitir que sector privado absorba resentimiento público. En agosto de 2014 se reunieron en la isla de Margarita. Silvia fue directa. La inflación llegará a 3 dígitos antes de fin de año. No es proyección, es certeza matemática. La pregunta es cómo construir el relato. El relato es simple, respondió Nicolás. Nos están atacando. La CIA, la oligarquía, el imperio. Isabela intervino.
Presidente, el relato funciona con su base, pero necesita que la economía funcione lo suficiente para que la clase media no se desintegre completamente. Cuando la clase media desaparece, quedan solo dos grupos, los muy pobres y los muy ricos. Eso no es socialismo, es feudalismo. ¿Y qué sugiere? ¿Que abra las puertas al capitalismo salvaje? Sugiero pragmatismo selectivo. Mantenga la retórica pública, pero permita válvulas de escape informales. Economía paralela controlada. Sus opositores la llamarán corrupción. Llame la resistencia popular al bloqueo. La gente necesita sobrevivir, presidente. Déjela hacerlo, pero mantenga el control de los nodos críticos. Silvia añadió, mi hija tiene razón. Mire a Cuba. Sobrevivieron porque permitieron el cuentapropismo cuando el bloque soviético cayó. No lo llamaron capitalismo, lo llamaron actualización del modelo. Las palabras importan. Nicolás guardó silencio prolongado antes de hablar. Me están pidiendo que administre el declive. Le estamos pidiendo que lo administre lo suficiente para que pueda llegar al otro lado, dijo Isabela. Hay ciclos, presidente. La historia no termina aquí. Pero para febrero de 2016, Isabela escribía en su diario personal, preocupante. Nicolás cada vez más paranoico. Esta semana acusó a Tema España, a Portugal y a la OEA de conspiración coordinada. Algunos elementos de verdad, pero la magnificación es contraproducente. Le sugerí mesura. Respondió con gritos. Primera vez que lo veo perder el control así. Paradoja cruel, anotaba. Mientras más lo ayudamos a mantenerse en el poder, más inseguro se vuelve, como si intuyera que su supervivencia no es completamente suya. Mamá dice que es normal, que todos los líderes que construimos pasan por esta fase. Pero esto se siente diferente. Hay algo quebrado en él que no sé si puede repararse. ¿Qué estamos construyendo realmente? ¿Un proyecto político o un mausoleo para las aspiraciones de un muerto? En julio de 2017, cuando Nicolás anunció su decisión de seguir adelante con la Asamblea Constituyente, la respuesta de la CISPINAL fue clara. Entendemos la lógica. Advertencias. Esto consumará ruptura con sector democrático internacional. Presión aumentará exponencialmente. División interna, chavismo se profundizará. Ya hay conversaciones silenciosas entre militares descontentos. Ventana económica se cierra. Sanciones petroleras son inminentes. Pero si la decisión es firme, podemos ayudar con canales de comercialización alternativos para crudo, reestructuración de deuda con actores no occidentales, inteligencia sobre quién es confiable en la Fuerza Armada y quién no. Su decisión. Pero entienda, después de esto no hay reversa. La reunión en Panamá en octubre de 2018 marcó el punto de quiebre. Isabela llegó sola a un hotel en Punta Pacífica. Nicolás llevaba 2 guardaespaldas que se quedaron en el pasillo. La tensión era palpable desde el saludo. No tenía que venir personalmente, dijo Isabela, su tono más frío de lo habitual. Podríamos haber manejado esto por canales seguros. Necesitaba verla a los ojos. Lo sé, necesitaba saber si me están traicionando. Isabela suspiró y se sirvió agua mineral. Presidente, llevamos 5 años haciendo exactamente lo que prometimos. Le hemos conseguido financiamiento cuando los mercados tradicionales se cerraron. Le hemos alertado de 3 intentos de golpe antes de que maduraran. Hemos facilitado acuerdos con Turquía, con Rusia, con actores que oficialmente no pueden tocarlo. ¿En qué parte de eso ve traición? Sus empresas están moviendo activos fuera de Venezuela. Lo sé. Tengo inteligencia. Por supuesto que estamos moviendo activos, porque la situación se está deteriorando más rápido de lo que puede controlarse. Nuestra traición es supervivencia. Y por cierto,
Le sugerimos hace 2 años que diversificara las reservas nacionales de la misma manera. Usted se negó. Porque eso sería rendirse. Sería admitir que el imperio ganó. Isabela lo miró con una mezcla de frustración y algo parecido a la compasión. Presidente, el problema no es el imperio. El problema es que su economía ha colapsado. La producción petrolera está en mínimos históricos porque no hay mantenimiento, porque los técnicos huyeron, porque las sanciones impiden importar repuestos. La agricultura está destruida. La manufactura no existe. Hay escasez de todo: comida, medicinas, electricidad. Y mientras tanto, usted sigue dando discursos de 6 horas sobre Bolívar y Chávez. Nicolás se levantó bruscamente, haciendo que Isabela retrocediera instintivamente. ¿Ustedes nunca creyeron? Nunca les importó la revolución. Solo querían lucrar. Por supuesto que queríamos lucrar. Nunca dijimos lo contrario. Pero eso no significa que queríamos que esto colapsara. Un país en ruinas no es buen negocio para nadie. Le dijimos lo que necesitaba hacer: ajustes graduales, pragmatismo, mantener funcionando los sectores productivos aunque fueran privados, cultivar alianzas internacionales más allá de la retórica antiimperialista. Usted eligió otra cosa. Elegí lealtad. Elegí no traicionar al pueblo. Eligió pureza ideológica sobre resultados. Y ahora el pueblo que dice proteger se está muriendo de hambre. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades que ambos conocían, pero que rara vez se verbalizaban. Nicolás volvió a sentarse, de repente agotado. ¿Qué quieren que haga? ¿Que renuncie? ¿Que me rinda? Isabela suavizó su tono. Queremos que sobreviva, pero la supervivencia requiere adaptación. Mire, la situación es esta. Hay conversaciones en Washington sobre una intervención militar. Hay sectores en su propio gobierno negociando salidas con el enemigo. La diáspora venezolana está alcanzando proporciones bíblicas. Usted está sentado sobre un volcán y el magma está subiendo. ¿Cuánto tiempo tengo? Eso depende de muchas variables. Pero si no hay cambios estructurales, meses, no años, antes de que algo se rompa irreparablemente. Nicolás se cubrió el rostro con las manos. Por un momento Isabela vio no al presidente de Venezuela, sino al hombre que había sido: el conductor de autobús, el dirigente sindical, el estudiante autodidacta que había creído genuinamente en transformar el mundo. No sé si puedo hacer lo que me piden. No sé si sé cómo. Entonces deje que lo ayudemos de verdad, no solo con dinero y contactos, con estructura. Traiga gente competente, aunque no sean chavistas puros. Permita que la economía respire. Negocie con sectores de la oposición que son pragmáticos. Construya un camino de salida que no implique su destrucción total. Nicolás levantó la vista. ¿Y si me niego? Isabela lo miró largamente antes de responder. Entonces mi familia hará lo que siempre ha hecho: adaptarse a la nueva realidad. Hay gente en su círculo que ya nos ha contactado. Gente que piensa que usted es el problema y que sin usted hay solución. No hemos respondido a esos contactos todavía. Pero si usted se convierte en obstáculo para cualquier resolución, esa lealtad tiene límites. Era la amenaza más explícita que las Espinal habían formulado jamás. Nicolás sintió que algo se rompía dentro de él. La última ilusión de control, quizás. O la última ilusión de que había alguien completamente de su lado. Váyanse, salgan de mi país. No necesito su ayuda. Isabela recogió su bolso con movimientos deliberados. Si cambia de opinión, sabe cómo contactarnos. Pero, presidente, no demore demasiado. El tiempo es el lujo que ya no tiene. Cuando se fue, Nicolás se quedó mirando la bahía de Panamá a través de los ventanales. Desde aquí, el mundo parecía ordenado, controlable, comprensible.
pero él sabía que era una ilusión. Todo lo era. El poder, la revolución, la lealtad. Quizás siempre lo había sido. En enero de 2019, el general Vladimir Padrino López entró en el despacho presidencial con la rigidez de quien lleva malas noticias. Nicolás levantó la vista de unos documentos que fingía leer. General, presidente, tenemos un problema. Siempre tenemos problemas. Sea específico. Padrino vaciló, algo inusual en un hombre de su temple. Hay rumores sobre contactos entre oficiales medios y entidades externas. Ofertas. Garantías de que si hay transición, ciertos compromisos serán respetados. Nicolás se puso de pie lentamente. Entidades externas. La CIA. No solo. También actores financieros. Fondos de inversión. Gente que está apostando por el después. Nombres. El general puso una carpeta sobre el escritorio. Nicolás la abrió. El primer documento lo golpeó como puñetazo. Era un memorándum con el membrete de una empresa vinculada a la Cespinal, ofreciendo facilitar reestructuración institucional post-transición con garantías para personal militar profesional. ¿Cuándo se interceptó esto? Hace 3 días. Operación de contrainteligencia en Maracaibo. Un coronel que pensábamos leal. Nicolás sintió algo frío expandiéndose en su pecho. No era sorpresa exactamente, era confirmación. Las Espinal estaban haciendo exactamente lo que Isabel había insinuado, cubriéndose las espaldas, construyendo puentes con el futuro sin él. ¿Cuántos oficiales están comprometidos? No lo sabemos. Pero, presidente, necesita entender algo. No es solo cobardía o traición. La tropa está pasando hambre. Sus familias también. Les están ofreciendo lo que nosotros ya no podemos. Seguridad. ¿Usted también ha sido contactado, general? El silencio fue respuesta suficiente. Le voy a hacer una pregunta y quiero que sea honesto por una vez en su vida. ¿Cuánto tiempo calcula que tengo antes de que esto se derrumbe? Padrino sopesó la pregunta. Si mañana ocurriera un milagro y el petróleo subiera a $150, si las sanciones se levantaran, si lloviera comida del cielo, 6 meses antes de estabilizar. En el escenario real, no sé si llegamos al verano. ¿Y si hay otro camino? ¿Cuál? No lo sé todavía, pero si lo hubiera, ¿la Fuerza Armada me seguiría? El general lo miró con algo parecido a la lástima. La Fuerza Armada lo seguirá mientras mantenga su capacidad de recompensarlos o castigarlos. Cuando pierda eso, presidente, la historia militar está llena de lealtades que duraron exactamente hasta que dejaron de ser convenientes. Cuando el general se fue, Nicolás sacó el teléfono encriptado que había jurado no volver a usar. Lo contempló largamente. Podía arrojarlo por la ventana, romperlo, quemarlo, afirmar su independencia, su dignidad, su rechazo a ser marioneta de manipuladoras invisibles. O podía hacer lo que Chávez nunca habría tenido que hacer, tragarse el orgullo y pedir ayuda a quienes lo habían advertido. Marco, 3 tonos. Soy yo. Necesitamos hablar. De verdad esta vez. En Ginebra, Silvia Espinal madre contemplaba el mismo lago que había contemplado 11 años atrás, cuando su hija le había hablado de un tal Maduro. Ahora, la matriarca tenía 93 años y una fragilidad física que contrastaba con la lucidez intacta de su mirada. Su hija y su nieta estaban con ella. También había un cuarto hombre, Simon Blackwell, un británico de 60 años que representaba intereses anglosajones en la constelación Espinal. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro presidente?, preguntó la anciana. Isabel presentó su análisis. Está quebrado psicológicamente. Sabe que perdió el control de la narrativa.
La autoproclamación de Guaidó lo tomó por sorpresa. Tiene el aparato, pero no tiene el país. Y lo peor, lo sabe. ¿Puede ser útil todavía?, preguntó Blackwell con pragmatismo británico. Sylvia hija respondió: depende de qué consideremos útil. Si lo que queremos es una transición ordenada que proteja nuestros activos, probablemente sea más útil un interlocutor nuevo. Si lo que queremos es evitar un colapso total seguido de caos, quizás mantener a Maduro como figura de estabilidad autoritaria tenga sentido. La matriarca cerró los ojos pensando. Mi madre me contó una historia. Durante la Guerra Civil Española, había un anarquista catalán que les había sido útil facilitando cierto tráfico de armas. Cuando el bando republicano empezó a perder, ese hombre vino a pedirle ayuda a mi madre para escapar. Mi madre se la dio. ¿Saben por qué? No por afecto, por reputación, porque quería que otros supieran que las Espinal no abandonan a quienes hacen negocios con ellas, incluso cuando esos negocios dejan de ser convenientes. Esa reputación nos ha servido durante 80 años. ¿Estás sugiriendo que protejamos a Maduro?, preguntó Blackwell, incrédulo. Estoy sugiriendo que no lo vendamos activamente. Hay diferencia. No vamos a derrocarlo. Pero tampoco vamos a impedir que otros lo hagan si logran generar alternativa viable. Mientras tanto, mantenemos líneas abiertas con todos los actores, con él, con sectores del chavismo que buscan salidas, con la oposición pragmática, con los militares, con Washington, con Moscú, con Beijing. Somos el único puente que cruza todos esos abismos. Ese es nuestro valor. Isabela intervino. Pero hay un problema ético que necesitamos discutir. Mientras este limbo continúa, la gente está muriendo. No metafóricamente, literalmente, de hambre, de enfermedades curables, violencia. ¿En qué punto nuestra estrategia de preservación se convierte en complicidad con atrocidad? La matriarca abrió los ojos y miró a su nieta con ternura. Esa, querida Isabela, es la pregunta que cada generación de nuestra familia se hace. Y cada generación responde con matices diferentes. Yo te diré lo que me dijo tu bisabuela. No somos salvadoras, somos sobrevivientes. El mundo produce tragedias con o sin nosotras. Nuestra responsabilidad es asegurar que cuando el polvo se asiente, haya estructuras funcionales para reconstruir. Eso no es heroico, pero es necesario. ¿Entonces seguimos el plan?, preguntó Sylvia hija. Seguimos, pero con ajuste. Empezamos a construir relación más directa con actores post-Maduro, discreta, exploratoria. Y le ofrecemos a Maduro una última opción: ser parte de una salida negociada o enfrentar solo lo que viene. Su decisión definirá su legado. ¿Y si elige resistir hasta el final? La matriarca sonrió con tristeza. Entonces lo veremos caer y aprenderemos de nuevo la lección más antigua. El poder no perdona a quienes no saben cuándo soltarlo. Nicolás Maduro caminaba solo por los jardines de Miraflores a las 3 de la madrugada. Había noches en que el insomnio era el único compañero honesto. Su teléfono personal sonó. Número desconocido. Contra toda prudencia, contestó: Presidente Maduro. La voz era masculina, joven, acento venezolano educado. ¿Quién es? Alguien que pensó que debía saber algo. Las Espinal tienen una reunión programada para pasado mañana en Barbados, con representantes de Guaidó, de la Plataforma Unitaria, de 2 generales de su círculo cercano y de la administración Trump. El tema: cronograma de transición. El mundo se detuvo. ¿Cómo sé que esto es verdad? No lo sabe, pero si quiere verificarlo, revise los movimientos migratorios. Isabela Espinal aterrizó en Bridgetown hace 4 horas. El general Christopher Figuera solicitó permiso para viaje médico familiar a Trinidad. El vuelo hace escala en
Adivine dónde. La línea se cortó. Nicolás se quedó mirando el teléfono. Podía ser desinformación. Un truco para hacerlo actuar erráticamente, para provocar una purga que debilitara aún más su posición. O podía ser verdad. La traición final, el momento en que sus supuestas aliadas dejaban de cubrirse las espaldas y empezaban activamente a construir su reemplazo. Regresó a su despacho y abrió la caja fuerte personal. En el fondo, debajo de documentos oficiales, había un sobre que Silvia Espinal le había dado en su segunda reunión, años atrás. Solo ábralo si alguna vez cree que la hemos traicionado. Le había dicho. Lo abrió. Dentro había una sola hoja, escrita a mano con caligrafía elegante. Estimado presidente, si está leyendo esto, nuestra relación ha llegado a un punto de quiebre. Quiero que sepa que cualquiera sea la causa, no fue planeada con malicia, sino con la brutal lógica de la supervivencia que ha guiado a mi familia durante generaciones. Permítame contarle una verdad que quizás ya intuye. Nadie construye un líder para después destruirlo. Es mal negocio y peor ética. Pero todos los líderes enfrentan un momento en que el mundo cambia más rápido que su capacidad de adaptarse. En ese momento, el líder tiene tres opciones: adaptarse radicalmente, aunque eso signifique traicionar partes de sí mismo; resistir hasta el final, aceptando que el final será brutal; o negociar una salida que preserve algo de dignidad y legado. No hay cuarta opción. La historia no ofrece finales felices, solo finales menos terribles. Si está leyendo esto, probablemente nosotras estamos explorando escenarios sin usted. No porque lo odiemos, sino porque nuestro trabajo es sobrevivir a todas las tormentas, incluyendo aquellas que arrasan a quienes considerábamos aliados. Le ofrezco esto. Si quiere hablar de la opción 3, todavía hay tiempo. No mucho, pero algo. Contacte a mi nieta Isabela. Ella tiene instrucciones de escuchar cualquier cosa que proponga. Si elige la opción 2, lo respeto. Hay dignidad en la resistencia, incluso cuando es fútil. Pero sepa esto. El pueblo venezolano ya pagó demasiado por juegos de poder que no eligió. Si de verdad amó a ese pueblo como dice, considere si su resistencia lo salva o solo prolonga su agonía. La historia lo juzgará. Nosotras solo tratamos de sobrevivirla. Con respeto genuino, Silvia Espinal. Nicolás leyó la carta 3 veces. Cada lectura era un golpe diferente. Se sirvió un whisky que le habían regalado de Rusia. Contempló Caracas desde su ventana. Una ciudad a oscuras por los apagones, una capital de un país que se desangraba mientras él se aferraba al timón de un barco que ya había chocado contra las rocas. Pensó en Chávez, en qué habría hecho el comandante. Pero Chávez había muerto antes de enfrentar la verdadera prueba, el momento en que la voluntad política choca contra la realidad económica y pierde. Pensó en su propia vida, el autobús, los sindicatos, las marchas, la sensación embriagadora de pertenecer a algo histórico. ¿Cuándo había dejado de ser sobre el pueblo y había empezado a ser sobre su propia supervivencia? El teléfono encriptado estaba sobre el escritorio. Podía llamar a Isabela. Podía explorar la opción 3. Retiro negociado, amnistías, garantías, exilio dorado en algún país amigo. Salvar lo que pudiera salvarse. O podía quemar ese teléfono y jugar la última carta. Represión total. Alianza completa con los sectores más duros. Confrontación sin límites. Convertirse en el villano que sus enemigos decían que era, pero al menos un villano que no se rindió. Tomó el teléfono. Marcó. Esperó. «Presidente», la voz de Isabela sorprendida. «Dígame la verdad, una última vez. ¿Están en Barbados planeando mi salida?» Silencio. Largo. Honesto.
Estamos explorando escenarios, no su salida necesariamente, pero sí escenarios donde usted puede o no estar. ¿Por qué? Porque el país se está muriendo. Y nosotras ya no sabemos si usted es parte de la solución o parte del problema. Lo siento. Sé que no es lo que quiere oír. ¿Qué quieren que haga? Que sea parte de la solución, que acepte que esto no puede continuar así, que negocie mientras todavía tiene algo con qué negociar. ¿Y si me niego? Entonces las fuerzas que se están moviendo lo aplastarán eventualmente, quizás tarde meses, quizás años, pero el resultado es inevitable. La única variable es cuánta sangre se derrama en el camino. Nicolás sintió algo romperse definitivamente. La última ilusión de control, la última fantasía de que el guión podía reescribirse con suficiente voluntad. Necesito pensar. No demore mucho. El tiempo. Ya sé, el tiempo es el lujo que no tengo. Me lo ha dicho 1.000.000 de veces. Colgó. Se quedó en la oscuridad de su despacho. Un hombre solo en un palacio vacío, rodeado de guardaespaldas que lo protegían de enemigos externos, pero no de la verdad interna. Había perdido. No el poder todavía. Todavía controlaba el aparato, pero había perdido la partida, el país, el futuro. Quizás también el pasado, si es que la historia decidía que todo había sido un error desde el principio. Afuera Caracas dormía inquieta, o no dormía en absoluto, como él. Y en algún lugar de esa ciudad, en miles de hogares, gente ordinaria enfrentaba dilemas menos filosóficos, pero más inmediatos. ¿Cómo comer mañana? ¿Cómo conseguir medicinas? ¿Cómo proteger a sus hijos de la violencia? ¿Cómo decidir si quedarse o unirse a la diáspora de millones? Gente que no sabía nada de las Espinal, ni de reuniones secretas en Barbados, ni de pactos entre sombras. Gente que solo quería vivir. Y él, que había prometido darles dignidad, les había dado esto. Se sirvió otro whisky. La noche era larga. Y el amanecer, cuando llegara, no traería respuestas, solo más preguntas.